Desde Buenos Aires y para los canales de Patria Grande en Brasil y Argentina, estamos en comunicación con el diputado nacional y secretario general de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Soy Ernesto Lucero. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, el presidente Milei vino recargado de su viaje relámpago a la Antártida y en una entrevista que le dio a Radio Mitre fue con los tapones de punta contra el Congreso, sus diputados, los políticos a los que sigue llamando la casta, los empresarios, los periodistas que vivían de la pauta y en general sobre los idiotas útiles, así los calificó, que se oponen al DNU y a la ley Ómnibus. ¿Qué nos puedes decir en tu doble condición de diputado y dirigente gremial sobre esto, Hugo? No, lo primero que hay que decir es que el gobierno del presidente Milei es responsable de una situación gravísima que hoy se ha generado en los sectores populares de la Argentina. Hay en este momento una angustia muy grande en hogares que no llegan a fin de mes, que no llegan ni a la mitad del mes, que antes podían acceder a los alimentos y ahora no están en condiciones de hacerlo. Y la perspectiva, lo que se desprende de los anuncios de Javier Milei, es que esta situación, en lugar de tender a mejorarse, se va a empeorar. Porque van a haber aumentos de tarifas, porque sigue habiendo aumentos de combustible, se van a actualizar, como dicen ellos, los precios de manera permanente, y esto está produciendo una verdadera catástrofe social en sectores populares que no llegan a fin de mes. De manera tal que creo que a un mes de gobierno debería darse por enterado Javier Milei de que ya no es un panelista de los que recorría los canales de televisión y hablaba con soltura por la radio, despotricando y hablando de la casta. Hoy es el presidente de la nación y hoy es el responsable de lo que está sucediendo con los padecimientos que sufren los sectores populares. Entonces, para poder hablar hay que tener la autoridad que otorga el hecho de ser responsable, de hacerse responsable de las consecuencias que generan las políticas. Y no lo escuché a Javier Milei hacerse cargo ni hacerse responsable. No lo escuché pedir perdón por lo que hoy le está pasando a nuestro pueblo. De manera tal que sí, lo que va a hacer es seguir hablando como si fuera un panelista de televisión y estamos complicados, porque es el hombre que preside al país mal, que le pese a todos los que lo rodean. Hugo, el presidente sostiene, al contrario de lo que estás manifestando, que él tiene una popularidad extraordinaria, que el 80% de la población lo está acompañando y que promete para dentro de un tiempo que muchos consideran excesivo, por supuesto, 15, 30, 45 años, una solución a los problemas que le ha creado fundamentalmente el gobierno de Alberto Fernández y todos los gobiernos anteriores, excepto el de Mauricio Macri, por supuesto, que le han dejado una herencia brutal que no se puede corregir sino con una política de shock como la que él está aplicando en este momento. No, eso es todo falso desde la A hasta la Z. Y además es una tomadura de pelo. Al que no sabe qué va a comer dentro de una semana, o si va a poder comer, no se le puede decir que dentro de 15 o 30 o 45 años las cosas van a estar mejor. Vamos a hacer la Argentina potencia. La verdad que es una verdadera tomadura de pelo. Lo hubiese dicho en la campaña electoral, cuando nosotros decíamos que algo como lo que está sucediendo podría ocurrir si Milei llegaba a la Casa Rosada. Hablaban de la campaña del miedo. Ahora no es la campaña del miedo. Ahora es la campaña del pavor, del terror que siente mucha gente, que sabe que
tal como van las cosas, no va a poder pagar un alquiler, no va a poder llegar a fin de mes y llenar la heladera todos los días, no va a poder seguir siendo beneficiario de una medicina prepaga, no va a poder mandar sus pibes a la escuela. Y entonces este personaje nos promete, dentro de 15, 30, 45 años, soluciones. Es una tomadura de pelo, dice llanamente. Por otra parte, hay que decir, el DNU y la ley ómnibus la redactaron 6 consultoras muy poderosas de este país, que pertenecen a ese círculo rojo de los empresarios que se quedan dueños de la Argentina. Muchos de los que redactaron las medidas, por ejemplo, en el terreno impositivo, son empresarios que se han ido a vivir a Uruguay para no tener que pagar impuestos en la Argentina. Eso es lo que realmente rodea y le da contenido a las políticas de Javier Milei. Entonces, hablar de empresarios, hablar de que el Congreso traba las iniciativas que ellos mandan, es realmente pensar, subestimar al pueblo. El señor Milei está muy feliz porque le muestran encuestas donde el 80% cree en él. Estamos a un mes de gobierno. Estamos a un mes de gobierno y todavía el desastre que van a desatar sus políticas económicas recién empieza a golpear en la cara de los argentinos. No veo de qué se ufana. Hugo, la pelota ahora, en cierto sentido, está en el Congreso de la Nación y en el Poder Judicial. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el Congreso, se necesitan 129 diputados para poder rechazar la ley ómnibus. Y hasta ahora, bueno, solamente hay 102 diputados propios de Unión por la Patria, más probablemente los 5 de la izquierda, pero bueno, está faltando el resto. Y lo que te quiero preguntar es si consideras que hay posibilidad de que en el bloque radical o en el bloque que dirige Pichetto, el de la coalición cívica, etcétera, hay chances de que se consiga llegar a ese número mágico de 129. No lo descarto totalmente, porque evidentemente lo que se va a votar es como una especie de vandalización de la democracia. Es un decreto de necesidad y urgencia que realmente arrasa no solamente con los derechos laborales, arrasa con la soberanía alimentaria, arrasa con lo que se ha construido en el Estado en términos de avance para hacer de la Argentina un país donde nos deja la libertad de la selva, es decir, la libertad del poderoso de comerse al más débil. Y los legisladores, sean radicales, socialistas, de la coalición cívica, donde fue, saben que esto es así. Por eso yo creo que quizás hay gente que va a, de alguna manera, tener un resto de dignidad para sobreponerse a este apriete, a esta extorsión, porque cuando Milei dice me piden coima los diputados, habla de sus propios diputados, de nosotros no habla, porque públicamente estamos diciendo que no vamos a votar, así que con nosotros no tienen nada que hablar, no hay nada para transar, nada, porque no transamos con el hambre del pueblo. Ahora, cuando él dice me piden coima, me aprietan, está hablando de sus propios diputados, está hablando de los radicales, de la coalición cívica, de los aliados que cosechó en un sector del cordobesismo, del justicialismo de Córdoba. Les habla a ellos, les mete de alguna manera la presión a ellos porque sabe que no está seguro de tener los votos que hacen falta, porque saben que lo que mandó es un mamarracho, institucionalmente hablando. Es una especie
intento de amputar una construcción democrática de 4 décadas para convertir esto en una especie de muñón deformado de lo que era la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones en la Argentina. De manera tal que creo que si tiene que apretar de esa manera públicamente a los propios, es porque sabe que quizás los números no le dan. Hugo, sabemos que disponés de poco tiempo. Mañana comienza, tengo entendido, a tratarse esto en las comisiones, a tratarse la denominada ley ómnibus en las comisiones del Congreso Nacional. No sé si tenés alguna observación para hacer sobre esto. No, que el trámite mismo es un trámite absurdo, es decir, 2 reuniones de comisión, 2 reuniones conjuntas de 3 comisiones, cuando por los temas que se tratan, por lo menos habría que citar a 12 comisiones. Tienen un trámite previo, tienen que cumplir una formalidad, hacer una representación como que bueno, se trató en comisión y vamos para adelante. La verdad, creo que sería muy malo que esto sentara el precedente, para otros gobiernos, porque además Milei y los vándalos del empresariado poderoso de la Argentina que los rodea, que se abalanzan sobre la presa, porque esta vez sienten que pueden terminar con la educación pública, con la jubilación, con los derechos sociales, con los derechos laborales, piensan que esta vez la hacen y se llevan puesta a la Argentina. Tendrían que pensar que no va a ser el último gobierno de la Argentina que esté. De manera tal que el Congreso tiene que funcionar como corresponde. Si hay temas que atañen a 12 comisiones, se tienen que constituir y se tienen que tratar en las 12 comisiones. Los que hablaban de república, los que pedían a gritos institucionalidad democrática, seguridad cívica, los que se rajaban las vestiduras hablando de la división de poderes, bueno, me gustaría escucharlos ahora. O se van a contentar con que el martes y miércoles hagamos una puesta en escena, tratando en 3 comisiones contenidos de leyes que por lo menos afectan 12 de las comisiones que tendrían que estar funcionando en el Congreso y no funcionan. Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA. Muchas gracias por este tiempo que nos diste y las reflexiones que hiciste sobre esto, que es una cuestión fundamental para el futuro de la República Argentina y de su población. Bueno, hasta luego. Gracias. Desde Buenos Aires y para Patria Grande, estamos en contacto con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Ayer, durante una extensa jornada, se debatió parte de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, entre ellos el megadecreto de necesidad y urgencia y la llamada ley ómnibus. El diputado Castillo le preguntó en un momento de ese debate al ministro de Justicia del gobierno de Milei, Cunio Libarona, si había realizado alguna vez alguna manifestación, participado de alguna manifestación callejera en protesta o en reclamo por algún derecho social. Y el ministro Cunio Libarona le dijo que no lo había hecho porque siempre tuvo necesidad de trabajar. Allí en esa respuesta dio la sensación de que había una valoración de los que manifiestan, que es una valoración negativa. Queremos preguntarle al diputado Castillo cuál es su opinión sobre eso. Bueno, yo creo que el ministro me eludió en parte la respuesta, porque yo le pregunté si alguna vez él o algunas personas de su entorno habían participado de manifestaciones, porque él antes había afirmado algo que ahora el gobierno está poniendo de moda, que todo el que se manifiesta es un delincuente, ¿no? Está haciendo una interpretación de que habría una pena para todo aquel que hiciese una protesta o manifestación. Y a la vez le demostré que se han manifestado sectores muy diferentes. Le pregunté por la marcha de los fiscales cuando murió Nisman, por ejemplo,
que hay que revisar si no estuvo, ¿no? Pues verdaderamente en Argentina es muy raro que haya alguna persona que no participó de ninguna manifestación, porque la protesta popular, el corte de calle, es algo que han utilizado no solo la clase trabajadora y los sectores populares, sino también sectores de derecha, que muchas veces se han movilizado. O sea, los grandes empresarios no usan solo el soborno como forma de comprar voluntades, el lockout y otras formas de expresión de sus intereses, sino a veces cuando penetran ciertas ideas en sectores medios sobre todo, recurren también a la acción callejera. Por eso uno puede ver imágenes de muchos de los dirigentes de derecha en diferentes protestas. Pero bueno, que no son las protestas a las que yo voy, sino protestas que expresan un interés totalmente divergente. Entonces, bueno, ahora tiene un sentido muy claro querer prohibir o limitar la protesta social o transformar en delincuente a todo el que proteste cuando hay medidas económicas que tienen un impacto social estremecedor y que están ampliando brutalmente la diferencia entre las clases dominantes, los ricos y los sectores populares, ¿no? Así que bueno, creo que la defensa de la libertad democrática es uno de los puntos que se juega en el debate sobre la llamada ley ómnibus. El ministro de Justicia de Milei, Cunio Libarona, te respondió en términos de las disposiciones legales establecidas, si no recuerdo mal, en el artículo 194 del Código Penal, en el que se establece una pena para aquel que perturbe a través de una manifestación el desarrollo del tránsito o genere algún problema para alguien que va a trabajar y no puede atravesar un piquete, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que la realidad es que la jurisprudencia en Argentina no es así. El 194 muchos jueces consideran que es inconstitucional o que tiene una aplicación muy limitada y preservan el derecho a protesta. Entonces eso de que automáticamente por el 194 toda manifestación se transforma en una acción delictiva es un invento de ciertos comentaristas de derecha que bueno, que está reproduciendo el ministro de Justicia, que no tiene idea sobre la legislación de cortes de ruta, de vía o de calle que hay en la Argentina, que es muy numerosa. Por eso, si yo te pregunto quién está condenado por el 194, no vas a conocer. Creo que hay un caso del año 2002 y para de contar, porque a diario en Argentina hay cientos de manifestaciones en todo el país y donde esto no se aplica, como es lógico, porque el derecho a protesta es un derecho inalienable que conquistamos al final de la dictadura militar y que vamos a defender. Si llegasen a avanzar en este terreno, bueno, durará lo que este gobierno tenga de popularidad, pues esto se va a voltear. Se ponen penas brutales de cumplimiento de cárcel real, sin posibilidad de excarcelación, si dan la pena máxima a quien organiza una movilización. Y supongamos, acá son frecuentes los cortes de luz, y que los vecinos, cuando no les restituyen la luz rápidamente, salen a cortar las calles, las autopistas, lo que sea, porque a veces está hasta una semana o varios días sin luz, con el perjuicio económico y social que eso genera. Y que entonces le van a decir a esos vecinos que son delincuentes, o cuando hay un femicidio, o cuando se hacen marchas conmemorativas, por ejemplo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, la lucha por los derechos internacionales de las mujeres, o el 24 de marzo, el día del aniversario del golpe. ¿Qué nos van a decir? ¿Que somos delincuentes porque cortamos una calle? Entonces esto es muy grave y además quieren que el Ministerio de Seguridad sea el que permite quién corta y quién no corta, ¿no? Es obvio que a los amigos les va a permitir y a los adversarios no nos va a permitir. Así que bueno, creo que este es un punto central y que nosotros nos vamos a oponer y a rechazar categóricamente todas estas modificaciones que es para consolidar un punto de vista profundamente antidemocrático. ¿Existe alguna posibilidad de que se obtenga en la Cámara de Diputados de la Nación el número de 129 votos para poder rechazar en general la denominada ley ómnibus? Sí, posible es, depende de la presión de la calle sobre los que se llaman bloques intermedios, y esto me refiero de acuerdo a las opiniones que hicieron públicas ayer también en el recinto esos sectores, que es el bloque que lidera Pichetto, pero donde está la coalición cívica, Margarita Stolbizer, los diputados del Partido Socialista, entre otros, y el radicalismo, donde una cosa es lo que dice el presidente del bloque de Loredo y otra lo que han expresado otros diputados y diputadas, que esperemos que se mantengan consecuentes con algunas de las expresiones que hicieron respecto de la ley y no le den apoyo, ¿no? Así que me parece que la clave para eso siempre va a ser la presión de la calle, que el paro sea exitoso el 24, que sigan los cacerolazos, las manifestaciones, las asambleas populares
y todo. ¿Ustedes van a acompañar desde el Frente de la Izquierda al paro y la movilización decidida por la CGT? Nosotros vamos a movilizar, sí, con una columna propia del sindicalismo combativo, pero vamos a estar obviamente ahí en las manifestaciones que se hagan en todo el país. ¿La expectativa de 1 millón de personas o cientos de miles de personas se va a cumplir? ¿Se cumplirá? Yo creo que cientos de miles de personas vamos a hacer el 24 en la jornada de paro, ¿no? Cada vez más sectores adhieren, así que me parece que va a ser una jornada muy exitosa. Bueno, lo dejo que me tengo que entrar a la sesión. Muchísimas gracias, Jesús. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand?